Chang Eun-seok, considerado como una de las estrellas del Hallyu, la ola coreana. Actor de dramas como You're Beautiful, Love Rain, The Royal Gambler, también cantante. Con solo 37 años y más de 25 de trayectoria, abrió su corazón y con lágrimas en los ojos contó por qué estuvo un poco desaparecido en los últimos tiempos, viviendo una de las peores experiencias de su vida. Él suele comunicarse bastante con sus fans y de hecho hace poco más de un mes realmente sorprendió no solo a sus fans sino a todo el mundo del entretenimiento al revelar que tuvo cáncer de tiroides. Y hace unos días comentó en un video de YouTube cómo atravesó toda esa prueba. Igual primeramente transmitió tranquilidad al decir que ya está bien, que lo peor había pasado. Contó que él siempre fue muy consciente con el tema salud y desde los 28 años se hace chequeos anuales. Y en octubre de 2023 se hizo un chequeo de rutina y algo salió mal. El doctor le dijo que tenía células cancerígenas. Y lo primero que se preguntó fue, ¿me voy a morir? Y luego todas las preguntas de ¿por qué yo? Obviamente cayó en una especie de pánico, dijo, y es lo que suele pasar, ¿no? Cuando uno escucha esa palabra. Y encima le llamaba la atención que no tenía antecedentes ni familiares ni de salud, que predispusiera a esa enfermedad. Bueno, le tocó simplemente. Y algo que complicó la situación fue que no podía operarse rápidamente o de inmediato porque no había turno en su clínica y él se quería operar allí. De modo que esperó meses, hasta mayo de 2024, para la intervención. Comentó que inclusive cuando grababa The Influencer para Netflix sabía de esta condición, pero no lo comentó. Solo su familia lo sabía. Dijo que intentaba pensar cuando grababa, ¿no? Que ya va a pasar. Hola, soy Ginny. Esto es Ginny Channel. Gracias por acompañarme. Te invito a suscribirte al canal. Luego se detuvo en contar la historia detrás de su vestuario, que parecía un conjunto de internación, de hecho. Contó que se trataba de prendas de un amigo y justo había ido a visitar a su local 2 días antes de la operación. Y vio la frase allí que decía algo así como «Nunca se muere en el hospital». Contó que esta frase le llegó al corazón y le dio muchísima fuerza, algo que no podía obtener de sus amigos, claro, porque no les había contado. Relató también todas las peripecias que vivió en el hospital. Cuando entró a la sala de operaciones, contó que sintió frío. En un momento le dijeron que, bueno, lo iban a anestesiar y cuando se despertó, todo había terminado. Allí se dio cuenta que lo había logrado. Para él, claro, fue un abrir y cerrar de ojos, pero fueron 6 horas de operación, desde las 8 de la mañana. Después vino todo el periodo de postoperatorio, de no poder moverse bien, el tema de comer. Contó que fue un desafío al principio, bueno, todo líquido, tenía que tragar y bueno, esto le costaba, decía, porque él tenía buen apetito. Fueron 10 días en el hospital. Lo que más hacía desde la cama era ver el mundo exterior por la ventana y apreciar todo lo que se podía hacer allí afuera. Comenzó a hacer una lista de cosas que haría cuando saliera del hospital y lo primero era viajar. Vio muchos vlogs de viajes en la cama, contó. Se ponía hielo, claro, para que bajara la inflamación y tomaba helado. Bueno, al final compartió algunas reflexiones. Dijo que si bien fue una dura experiencia, sacó algo positivo, que empezó a ver la vida de otra manera, como le dio una oportunidad para valorarse más, para vivir la vida de otra manera. Quiso compartir, contó, esta experiencia para otros que atraviesan por algo parecido. La verdad que sí, a veces la vida te da esos zarandeos, ¿no? Que te duelen, por supuesto, pero te hacen dar cuenta de que hay cosas mucho más importantes que algunos asuntos por los que nos hacemos tanta mala sangre, ¿no? El estrés es un gran enemigo, causa muchos problemas y la verdad que cuando uno toca a fondo se da cuenta de que nada de eso vale la pena. Y por otra parte, estas experiencias nos aleccionan a cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Y también la mente, aunque sé que es muy difícil en estos tiempos tan caóticos, pero bueno, al menos hacer el esfuerzo. Bueno, justo yo también les contaba en mi Instagram que también estoy tratando de aplicar esto mismo en mi vida. Bueno, es un trabajo de todos los días, ¿no? Es un día a la vez. Por otra parte, me encantó también la historia de Chang Eun-seok porque transmite esta idea de que siempre hay esperanza. Pese a que una noticia sea fea y pareciera que el mundo se cae, bueno,
recordar que detrás de esa tormenta puede salir el sol también. Y por sobre todas las cosas, como siempre le digo en mis videos al final, ustedes son muy valiosos o valiosas, ¿sí? Te quiero, a ti, a vos mucho. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요. 사랑해요.